saludar José Luis Bravo, és advocat de l'Albert López, que està condemnat a 20 anys de presó per aquest crim. Aquests dies estem recuperant aquest cas després de l'estrena a Netflix del Cuerpo en Llamas, com estàvem explicant. Precisament ahir al programa l'advocat de la família de Pedro Rodríguez, la víctima, va explicar que ha demanat que s'embarguin tots els possibles beneficis que els condemnats puguin rebre de Netflix per l'èxit d'aquesta sèrie. José Luis Bravo, bon dia, benvingut i gràcies per estar amb nosaltres. Hola, bon dia, buenos días, ¿qué tal? L'Albert López ha cobrat o té previst cobrar diners de Netflix per El Cuerpo en Llamas? Albert López no ha reclamado nada en relación con la serie en cuestión, ni por tanto ha cobrado nada. Però ho podria fer? Hi hauria intenció de fer-ho? Algú li pot recomanar que ho faci? Bueno, en el momento en que yo lo hablé con él, no nos planteamos la posibilidad de hacerlo, ni creemos que sea oportuno hacerlo, sinceramente. No es una cuestión totalmente resuelta. No sé si cambiaremos de opinión en el futuro, pero en cualquier caso, en este momento no se ha hecho ninguna gestión en ese sentido. No és un cas resolt, diu. Per què? No es un caso resuelto la demanda de derechos de autor. No, usted ha dicho no es un caso resuelto y m'agradaria saber exactament a què es refereix. Em pensava que no, es referia al cas del crim de la Guàrdia Urbana. No, el caso del crimen de la Guardia Urbana es sentencia firme, con lo cual solamente se puede acatar. Cuando hablo de caso resuelto, hablo de la decisión sobre reclamar algún tipo de compensación por el tema de la sèrie. Clar. I vostè què en pensa? Quina és la seva opinió? És a dir, vostè ha vist la sèrie? La verdad es que no la he visto. Me han comentado, pero no he llegado a verla todavía, no he tenido tiempo. A la sèrie i a l'imaginari col·lectiu, Rosa Peralt té un paper molt més rellevant que l'Albert López, però també té un paper molt important, tot i que tots dos van ser condemnats pel mateix. Això vostè creu que beneficia, perjudica el seu client d'alguna manera? Bueno, el perjuicio está claro, él está cumpliendo una pena de 20 años de prisión. Yo no he estado nunca de acuerdo con el resultado de este juicio, por muchas razones que necesitaríamos horas para comentar. Y bueno, beneficio no ha tenido ninguno. Yo creo que ha sido injustamente condenado en lo que se refiere a la muerte. No ha sido injustamente condenado, o no lo habría sido de haberlo sido en cuanto al encubrimiento, porque sí que es verdad, y él lo confesó desde el primer día, que había ayudado a Rosa en los momentos posteriores a la muerte, pero a mi juicio está perfectament claro que quan la muerte se produce, Albert està en su casa. I per tant, perquè vostè ha dit que necessitaria hores per explicar-ho, no tenim hores, vostè ho sap perfectament, però vostè té molta capacitat de síntesi, és a dir, la injustícia que vostè veu en la sentència radica en què? En el fet de ser condemnat per assassinat? Bueno, yo siempre he defendido que la condena de Albert descansa sobre todo en la acusación que hace Rosa. Realmente pruebas contra él no se revelaron pruebas que fueran, digamos, de contenido directo y que pudieran llevar a una cierta convicción. Albert, para mí está claro que acude a aquel domicilio a las 3 de la mañana después de que ella le haya hecho desde su domicilio varias llamadas telefónicas. Lo que no se entiende es cómo pudo hacer aquellas llamadas telefónicas desde su casa, una casa de dimensiones reducidas, si Pedro estaba allí con ella en aquel momento. Solamente puede entenderse desde la perspectiva de que Pedro ya estuviera muerto cuando se produjeron aquellas llamadas, que es lo que hemos sostenido siempre. Vostè ha passat moltíssimes hores amb Albert López. Com el definiria? Albert López era una persona tranquila, una persona muy amigo de sus amigos. Si digo que es buena persona estando condenado por un asesinato, igual alguien puede no estar de acuerdo en eso. Lo que ocurre es que se vio envuelta en una serie de circunstancias, en una relación, yo diría que más que tóxica, y que, en la peor decisión de su vida, pues decidió ayudar a Rosa en el momento difícil en el que se había cometido esa muerte. Yo, de todas maneras, he sostenido siempre que aquí no ha habido planificación de ninguna clase.
Aquí se ha sostenido por las acusaciones que ha habido una planificación, que se pusieron de acuerdo para acabar con la vida. No, porque sería de lo más ingenuo pensar que dos policías que han estado en la Academia de Policías, que algo saben seguramente de planificar, se ponen de acuerdo para matar a alguien en el domicilio de uno de ellos, en el domicilio de Rosa, estando las dos hijas de Rosa presentes, cuando podían haber aprovechado el fin de semana que las hijas estaban con el padre, pues realmente no se entiende. Que además el cadáver se abandonara a pocos metros de la casa de Rosa tampoco se entiende. Y hay muchas cuestiones que desde luego el veredicto del jurado no ha resuelto debidamente. Otra cosa es que, bueno, en fin, que las acusaciones hayan tenido la habilidad de presentar este juicio, casi diría yo, como un guión cinematográfico de infidelidades, celos y muerte, que ha sido muy atractivo para el jurado, que el fiscal y el acusador particular lo manejaron muy bien en ese sentido, y que al ser atractivo para el jurado se pronunciara en favor de una tesis que para mí és una tesis imaginativa, però que no tiene nada que ver con la prueba. Des dels primers contactes que vostè manté com a advocat amb l'Albert López, ell sempre ha mantingut amb vostè la mateixa versió dels fets? Sí, siempre. Desde el primer día. Cuando yo lo conozco... Com es van conèixer? Yo lo conocí en los calabozos de los juzgados de Vilanova y la Geltrú. Yo había asistido ya a la declaración de Rosa, la juez nos permitió asistir a ella, y cuando yo le comuniqué a él que a Rosa le inculpaba en la muerte, realmente no digo que se volviera loco, pero lo tomó muy mal e insistió en declarar y en decir pues, realmente lo que había pasado. Se ha dicho muchas veces, se ha afirmado en muchas ocasiones que Albert incurre en muchas contradicciones en sus declaraciones. Eso no es cierto. Él nunca en ninguna declaración sostuvo que hubiera participado o que hubiera estado presente en el momento en que Pedro murió. Nunca lo dijo. Lo que sí que es verdad es que en esos primeros momentos de confusión y todavía teniendo en cuenta el contexto de relación que tenía con Rosa, de la que estaba profundamente enamorado, pues no creyera que Rosa le estuviera inculpando y de alguna forma no se atrevía a confesar pequeños detalles, que son detalles, digamos, de tipo tangencial, que no tienen nada que ver con el núcleo del tema, y que poco a poco esos detalles los fuera afinando, los fuera aportando en las sucesivas declaraciones que hizo. Pero aquí se ha jugado mucho con esas contradicciones que realmente no existieron. Clar, perquè quins indicis creu vostè, què creu vostè que va passar amb tota la informació que vostè ha obtingut del seu client, de l'Albert López? És a dir, per què aquest assassinat? Amb quina estratègia darrere? D'inculpar el que havia estat marit de Rosa Peral per la custòdia de les filles? Com ho interpreta vostè el que ha transcendit de tot aquest assassinat? Yo siempre he defendido que esto ha sido un homicidio violento, pero dentro del seno familiar. Es decir, Pedro era una persona que solamente hay que leer o escuchar los mensajes telefónicos que tenía con Rosa, una persona que vivía, diríamos casi enfermo de celos, porque intuía o adivinaba o sospechaba que Rosa no le estaba siendo fiel, lo cual le pareció que efectivamente era cierto así. Y era un hombre muy posesivo y muy controlador, que a lo mejor aquella noche, la noche en que ocurrieron los hechos, que probablemente habían pasado un día muy bonito y un día muy hermoso y lo habían pasado muy bien con sus hijos, pero que en algún momento pudo ocurrir que Pedro se diera cuenta de que había alguna llamada, algún mensaje, no era la primera vez que sucedía, y que eso hubiera desatado una discusión entre ellos. Rosa, aunque lo negaba, la propia juez lo pudo ver 15 días después, tenía una marca en el cuello, una marca que a todas luces provenía de un acto violento, de alguien que la cogió por el cuello. Es más, un amigo de ella, guardia urbano, compañero, declaró que Rosa le había confesado en distintas ocasiones que Pedro le había agarrado el cuello
en varias ocasiones, o sea que habían tenido episodios violentos entre ellos. Pues aquella noche pudo haber ocurrido perfectamente eso, que hubiera habido un episodio violento. Recordemos que también estaban las hijas en el domicilio y parece ser que, la hija mayor, una niña de 6-7 años, pero al parecer bastante madura para esa edad, pudo ver todo lo que había ocurrido y el propio padre de la niña, Rubén, en el acto del juicio confesó que desde esa noche la niña estaba en tratamiento psicológico. Esa declaración no pudo acceder al juicio por razones obvias, porque era la hija, y claro, los familiares no tienen obligación de declarar en contra de otro familiar, ¿no? Pero esa declaración aportaba mucha verdad de lo que ocurrió. Y en esa declaración, que fue llevada al juicio por parte de la pareja de Rubén, esa pareja puso de manifiesto que la niña le había contado todo esto, que la niña le iba contando de forma progresiva lo que había pasado aquella noche, y ella lo que hizo fue comparecer en el juzgado y aportar toda esa información. Y esa declaración, que Rosa la ha discutido mucho porque obviamente no le favorece, esa declaración es una declaración veraz, porque se produce estando vigente el secreto sumarial, y esa declaración encaja perfectamente con lo que los Mossos habían investigado hasta entonces. Pero es que además aporta un dato fundamental, y es que el homicidio se había producido en el domicilio de Rosa, cosa que entonces no se sabía. Es más, la jueza al oír esa declaración automáticamente, habiendo acordado ya semanas anteriores la entrada y registro en casa de Rosa, volvió a acordar la entrada y registro, esta vez con policía científica, para que se examinara la casa, y en ese nuevo registro, llevado a efecto por la policía científica, se vio que efectivamente habían restos de sangre de Pedro en el domicilio. Por lo cual la declaración era de lo más veraz. Otra cosa es que por los imperativos legales vigentes en la ley de enjuiciamiento criminal no se haya podido llevar a juicio esa declaración, que se llevó a efecto de una forma extraña, se llevó a efecto a través de gestos, una cosa que, en fin, yo no había visto nunca, pero que la señora, creo que se llamaba Carmen, la pareja de Rubén, pues empezó a hacer una serie de gestos allá que podían ser interpretados de muchísimas maneras. De hecho, la alevosía parece que descansa en un gesto que hace dicha testigo, en el que parece tambalearse y demás, como diciendo que efectivamente Pedro bajaba unas escaleras tambaleándose. El veredicto del jurado interpreta que lo habían envenenado, pero también cabría la posibilidad de que le hubieran dado un golpe en la cabeza, o que lo hubieran disparado. Lo que sí que es cierto es que a esa hora, en la hora en que se produce todo esto, Albert estaba en su casa, estaba geolocalizado en su casa, había recibido varias llamadas de Rosa y no al revés, no era él el que llamaba, era Rosa la que le llamaba, y apareció ahí a las 3 de la mañana, como dice él, como dijo en su declaración, pensando que encontraría ya a los Mossos d'Esquadra en el lugar y haciéndose cargo del suceso. I no va ser així. Y cuando llegó, pues efectivamente los Mossos d'Esquadra no estaban. Él dice que intentó, cuando supo que Pedro estaba muerto, intentó convencerla, que de hecho podía haberse planteado la defensa de Rosa como una legítima defensa, puesto que también fue atacada por Pedro. Això és el que li anava a preguntar. És a dir, perquè la sèrie el que ara traspua també és que Pedro era una persona possessiva, controladora. Ara vostè està explicant que Rosa Peral tenia alguns cops o alguns senyals o signes d'haver estat víctima de violència. El per què no es truca immediatament, també, aquesta versió que està vostè donant en aquests moments, també és un dels grans interrogants d'aquest cas. ¿Qué hauria de passar perquè reobrís aquest cas, José Luis? Bueno, la única posibilidad, y yo creo que es una posibilidad remota, es llevar adelante un recurso de revisión. Lo que pasa es que para que se pueda tramitar un recurso de revisión hacen falta que aparezcan datos nuevos que no hayan estado presentes en el acto del juicio. No se puede juzgar sobre lo que ya se ha juzgado. Tienen que aparecer datos nuevos que revelaran que las cosas no sucedieron como al final el jurado estableció su veredicto. Eso es bastante difícil. De hecho, hay un ejemplo, yo creo que bastante conocido, que es el caso de Salvador Puig-Antich, un caso donde se vio que efectivamente la verdad oficial no tenía nada que ver con la verdad material, y sin embargo nunca se ha podido revisar ese caso, a pesar de que se ha intentado en sucesivas ocasiones.
Ens ha agradat molt conversar amb vostè. La sèrie, com vostè diu que no l'ha vist, però Albert López l'ha vist? Creu que l'ha vist? Ha pogut veure-la? Pues mira, me ha llamado hace un rato y la verdad es que no le he preguntado. Me imagino que sí, que la habrá visto. Ya. Yo, de todas maneras, lo único que tengo son comentarios sueltos de personas que, en fin, que me conocen, amigos y demás. Y creo, por lo que me cuentan, que, bueno, que es un guión cinematográfico tal vez muy bien hecho, muy bien confeccionado, sí, però sí. me parece que se aparta un poco de lo que és real. Bueno, però això és ficció, vull dir, és ficció basada en fets reals. Així ho deixa ben clar la sèrie en començar, que Rosa Peral va intentar aturar l'emissió d'aquesta sèrie. Diu que l'ha trucat Albert López ara fa poc. Sí. ¿Qué le ha dicho? Sí, me ha llamado porque está haciendo los exámenes de acceso a la universidad y también está terminando no sé si es el Advanced de inglés, está intentando aprovechar el tiempo dentro del sufrimiento que padece por encontrarse allí, según manifiesta él mismo injustamente. I què vol estudiar a la universitat? Quina universitat vol entrar? Quiere hacer Derecho. Dret. Ha hecho primer curso de Derecho. Ja ha fet el primer curs de Dret. Sí, estava haciendo exámenes ahora. O sigui que, vaja, vostè el pot també instruir sobre la professió, clar. Bueno, la verdad es que cuando hablo con él no hablamos de la profesión. Hablamos de cómo está, cómo lo lleva, en fin, qué proyectos tiene, pero ya cuando algún día pueda haber la puerta a la libertad abierta, pues entonces ya decidirá qué es lo que quiere hacer. Perquè tot el que són permisos, José Luis, a partir de quan? Ell estava condemnat a 20 anys, però que són caps de setmana, permisos puntuals, quan podria començar a tenir-los? Bueno, eso viene regulado en la Ley General Penitenciaria y el reglamento, y teóricamente los permisos se pueden solicitar a partir del cumplimiento de la cuarta parte. Él la cuarta parte ya la tiene cumplida y de hecho podría solicitar permisos. Lo que ocurre es que con un asunto tan mediático, un asunto en el que, bueno, se ha hablado, se ha dicho tanto, se ha escrito tanto... I més es dirà a partir d'ara amb la sèrie, José Luis, encara més. Això sí que ara serà vist a nivell internacional, que ja està passant. ¿Qué está pasando? Perdón, es que no... No, la repercusión a nivel internacional que tendrá la serie, todavía se hablará más de todo este caso. Sí, en su momento ya fue mediático, sí. pero es que ahora encara ho serà més. Sí, pero esto no favorece nada. Esto no favorece nada porque que una persona pueda salir de permiso al cumplimiento de la cuarta parte, no sé yo si la sociedad está muy de acuerdo con ese recorte. En fin, son permisos, no es libertad ni es nada parecido, son permisos para que pueda estar con la familia el fin de semana y demás. Pero en este tipo de delitos, dada la gravedad y, en fin, y todos los condicionamientos, lo normal es que empiecen a salir a la mitad de la condena, pues un poco más. A salir de permiso, ¿eh? Sí. Hablo, la condena se cumplirá íntegra, por supuesto. Ho anirem seguint. José Luis Bravo, ha estat un plaer que ens hagi pogut acompanyar explicant-nos com va viure també vostè de la mà d'Albert López el judici i també la repercussió de la sèrie El cuerpo en llamas. Gràcies, que vagi molt bé. Molt bé, gràcies, Helena. Fins la propera.